¿Quién recuerda el mensaje del domingo pasado? ¿Cómo se llamó? Oraciones peligrosas. Oraciones peligrosas. Bienvenida, Albany. Oraciones peligrosas. Hoy continuamos con esa serie, parte 2. Le hemos llamado La espada y la herramienta. Fíjense, hablamos de esa oración peligrosa, por llamarlo de alguna manera, y hablamos de la historia de Jabes, de cuando Jabes le pedía a Dios que lo bendiga y que ensanche nuestro territorio, ¿no? Y sé que muchos de ustedes se fueron a casa haciendo esa oración, o tal vez en algún momento lo hicieron como sea, de rodillas, parados, acostados, y dijeron: Señor, dámelo todo. Señor, dame influencia, dame ese negocio, dame ese trabajo, dame ese matrimonio perfecto. Y eso está genial, eso está muy bien, y me encanta que podamos ponerle esa fe a todas esas oraciones, que hablábamos que dejáramos a un lado un poco esas oraciones aburridas y que fuésemos un poco más audaces, más valientes de pedirle al Señor específicamente y grande, ¿no? Para bendecir a otros. Y como digo, eso está genial. Pero sabemos que hay un problema también. Hay un problema en esas oraciones peligrosas, en esas oraciones audaces, ¿no? Y tenemos que ser honestos. Hay un problema. Y el problema no es tanto que el Señor no las responda. El problema es cuando Dios dice sí a esa oración. Ese es el problema. Porque tal vez tenemos una idea un poco romántica, si se puede decir, de la bendición de Dios, ¿no? Pensamos que, tal vez, o podemos pensar, que pedir que el Señor ensanche mi territorio, tal vez significa que mañana te ganes la lotería. ¿Alguien se ha ganado la lotería? ¿Vieron que no es bueno jugar lotería? Mejor trabajar. Más seguro. O tal vez pensamos que esa otra respuesta puede ser que tal vez tu jefe renuncia y te deja la empresa, ¿no? Toma, te regalo la empresa de 10,000 trabajadores. Oye, Dios, gracias por ensanchar mi territorio. Tal vez eso también es muy romántico, ¿no? O el tema de los hijos adolescentes. ¿Qué tienen aquí hijos adolescentes? Yo respiro profundo. Y eso también puede ser otra idea romántica, ¿no? O ficticia, no sé. Que tus hijos adolescentes tal vez se despierten todos los días a las 6 de la mañana y limpiando la casa y ordenando todo y alabando a Dios mientras hacen todo eso. Y eso es un poco también, eso es un poco difícil. No sé por qué Silvis mira a Verónica como que es su hija adolescente, no sé. Pero sí, déjame decirte un poco la verdad. Cuando le pides a Dios que te use, normalmente no va a ocurrir que nos va a enviar a un spa, ¿sabes? Un spa para que te relajes y de estos de las termas que tienen los chorritos fuertes y tú, ay, qué relajación, gracias Dios, me enviaste a este spa y todo gratis. Todo lo contrario, Él más bien te envía a una zona de construcción. Dígame a eso. Mire, cuando usted le pide paciencia a Dios, yo no sé si usted ha escuchado eso. No le pida paciencia a Dios porque te manda prueba. Y bueno, en la práctica lo podemos ver. Señor, dame paciencia. Y tal vez te envía a una fila larga de bus. Cuando ese bus no pasa y no pasa y no pasa y no pasa. Y Dios mío, pero si yo era... Bueno, tú no me pediste paciencia. Toma tu paciencia. O tal vez estamos allí en el coche, los que tienen coche, y hay una cola, una fila ahí larguísima, igual, la gente no avanza, llegó tarde. Señor, pero yo te pedí paciencia, ¿por qué me haces llegar tarde? Y claro, la enseñanza está muy práctica allí, porque el Señor nos está diciendo, mira, tienes que organizarte mejor, tienes que levantarte más temprano para que seas puntual. ¿Alguien aquí es impuntual? No caigamos en esos detalles en este momento, ¿vale? Pero sí es cierto que para el trabajo no somos impuntuales, eso se ha dicho muchas veces. Pero para otras cosas sí. Sí.
Ahora, también es cierto que cuando le pedimos a Dios un matrimonio fuerte, cuando vamos a cosas interesantes, importantes, mejor dicho, Señor, dame un matrimonio fuerte, un matrimonio estable. Mire, pasamos por crisis. Matrimonio que no haya pasado por crisis o por situaciones o por problemas, pues vive en Narnia, no sé, bueno, me gustaría conocerlo, para cuál es su secreto. Sería interesante. Pero sí es cierto que en medio de esos problemas de pareja que todos hemos tenido, eso nos ayuda a crecer en carácter. Si lo vemos desde ese punto de vista, claro. Nos ayuda a crecer en carácter, a madurar. Y cuando estábamos acostumbrados, que yo me incluyo en esa lista, de hacer oración por nuestros matrimonios, pues también tal vez cambiamos el cámbialo por cámbiame. Cámbialo, Señor, cámbiala, cámbiame. Y eso nos ayuda a crecer como matrimonio. Pero necesito pero en esos momentos de crisis, cuando lo veo así, esa oración peligrosa del Señor, pero yo estaba orando para que fortalecieras cada día más mi matrimonio y yo no aguanto este cuaimo. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. ¿A alguien le suena algo así? A nadie, porque aquí todos los matrimonios son... No, gloria a Dios por eso. En la semana pasada dijimos, Dios ensancha mi territorio. Dios ensancha mi territorio. Y hoy te digo que también es cierto, todo nuevo nivel, todo ensanchamiento puede traer un nuevo enemigo. Los que trabajamos un poco la agricultura sabemos que pedimos quiero un terreno más grande para sembrar, si nos vamos a lo literal de la frase, ¿no? Pero eso va a traer más trabajo. Porque quiero sembrar más plantas, pues eso va a traer más trabajo. Va a traer un nuevo nivel de enemigos, de zorros, de jabalíes, de lo que sea. Y así en la vida es lo mismo. Y por decirlo de una manera bonita, Señor, ensancha mi territorio. De alguna manera también estamos desbloqueando un nuevo juego de aventuras, pero confiando que Dios va delante de nosotros. Si oraste peligrosamente la semana pasada, prepárate porque la respuesta de Dios siempre viene de alguna manera envuelta en trabajo, pero con una hermosa recompensa. Porque cuando estamos en el Señor, yo lo comentaba la semana pasada, cuando decidimos servirle a Dios, cuando decidimos creerle a Dios, siempre tendremos una recompensa hermosa de parte de Él. Siempre. Y yo no me enfoco en lo absoluto en la parte económica. Es algo más importante todavía. Esos son añadiduras. Porque viene una gran recompensa junto con un gran propósito. Amén. Dice Colosenses 3, del 23 al 24. Colosenses 3, del 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Mira, yo recuerdo que mi suegro tenía una lancha pequeña. Y él siempre decía que lo mejor que le podíamos hacer a esa fulana lancha, a ese fulano barco, era usarlo. Porque un barco, una lancha en un muelle estacionado o parado, se estropea más rápido que usándolo. Y era increíble porque obviamente él no lo usaba todos los días, una vez cada tantos meses, y cuando íbamos a ese lugar veíamos el barco en verdad cada vez más deteriorado, sobre todo por la parte de abajo. Bueno, y yo decía, pero qué raro, ¿no? Porque se supone que, bueno, no lo uso, no tiene uso, no se estropea, no se daña, los tengo allí guardaditos. Lo que pasa es que los barcos, las lanchas, los vehículos, el nombre que usted le quiera poner, no fue diseñado para que estuviera aparcado, para que estuviera estacionado, para que estuviera en un muelle. Fue diseñado para navegar, para avanzar. Igualmente tú y yo. Dios no nos creó para sobrevivir hasta la vejez. No, Dios me creó para sobrevivir y ya. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios nos creó con gran propósito para vivir aventuras todos los días.
Te lo voy a poner así, bonito y romántico. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, esa aventura, ayer no le tengo miedo, aunque a veces tengo miedo un poco, ¿no? Vemos el ejemplo de Pablo, uno de estos héroes de la fe que a mí me gusta más, y el nombre de mi hijo, de mi primer hijo varón, yo siempre decía que le iba a poner Pablo, por mi abuelo, que en paz descanse, y por este personaje que nos inspira tanto, ¿no? Dice, y él tiene un texto, o sea, él dice una frase en Hechos 20:24, dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera. Lo repito, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera. De alguna manera puede sonar fuerte, carece de valor para mí mismo, pero no significa en lo absoluto que Pablo se odiaba o que estaba deprimido, porque suena como una persona que está deprimida o que está depresiva, en lo absoluto. Significaba más bien que él había conseguido algo tan valioso que su propia comodidad pasó a un segundo plano. Y es como, yo no sé, las personas que han tenido hijos, sobre todo su primer hijo, o sea, por algún momento, por ejemplo, en nuestro caso que tuvimos nuestros hijos jovencitos, yo tendría, ¿cuántos, Karina? 16 años, 18, no. 26, sí, 26. Nosotros nos casamos a los 21, obligado, yo me casé obligado, pero después tuvimos nuestro primer hijo a los 26, a nuestra hija, Sara. Y para nosotros, bueno, como una pareja recién casada, jóvenes, teníamos obviamente otros planes en ese momento, otro enfoque, pero sí es cierto que tú decías, o sea, dormías hasta tarde cuando lo podías, obviamente, cuando no trabajabas, no tenías por qué despertarte de madrugada, no tenías por qué hacer sacrificios, entre comillas, y tú pensabas, bueno, en un futuro tener hijos, y tú decías, ay Dios mío, pero ¿cómo yo voy a estar madrugando? O sea, ¿cómo? Además que no solamente pensabas en la pareja, sino que tenías que pensar en que iban a venir otros gastos por otra personita que iba a llegar a la familia. Pero en ese momento tú no lo ves así. Pero cuando llegue ese hijo, cuando llegue ese ser querido, obviamente a ti no te importa nada de eso. A ti no te importa eso. Tu vida ya no importa. En el sentido de que no importa que me tenga que despertar, tengo que atenderlo. ¿Me explico? No importa que, bueno, para los que tienen hijos lo entenderán. Obviamente el que tiene 19, 18, 23 dirá, te está loco, yo no me paro por nadie. Pero eso te cambia radicalmente la vida. Y es la mayor bendición que uno puede tener. Y yo lo veía así. Repito, ya de repente ya no te importa dormir poco o gastar tu dinero en otras cosas porque amas a alguien o amas a alguien más que a ti mismo. O sea, como en este caso a nuestros hijos. Y eso es lo que en este caso Pablo explicaba. O sea, mi vida no importa, pasa a un segundo plano. No importa que yo duerma, más o menos, no importa. Lo importante es atender a mi hijo. Eso es lo que me importa en este momento. Y ahí la vida te da un giro interesante. Cuando yo digo, dependo 100% de Dios. Lo que sí también es que, en medio de lo que estamos hablando, que es muy cierto, que no puedes hacer oraciones peligrosas para que Dios me ayude, para que Dios ensanche mi territorio, para que Dios me dé esto, me dé aquello que yo quiero que Dios me dé, pero estar enamorado de tu sofá. ¿Alguien está enamorado de su sofá? Sí, sofá. Y con una mantita y el calefactor y un chocolate caliente y viendo una serie de Netflix. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, Señor? Pero si tú llevas esa rutina de lunes a viernes, olvídate de ensanchar tu territorio. Olvídate de esas oraciones que le estás pidiendo a Dios. Un sofá. No. Obviamente no, es incongruente, no es compatible una cosa con la otra. Pero vámonos ahora al Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar de alguna manera, muy rápidamente, a un hombre que hizo también una oración peligrosa. Yo le puse así, oración peligrosa.
Una oración peligrosa, así como esa oración de Jabes, ¿no? Y te doy un poquito de contexto de este lugar y de este momento. Y tenemos que viajar a 445 años antes de Cristo. El pueblo de Dios en su momento había regresado a Jerusalén, pero cuando llegan, pues bueno, la ciudad era un desastre. Imagínate, ponte un poquito en contexto, que tú regresas a tu ciudad, o si vives aquí, pues estabas en otro lugar y regresaste aquí a Ourense, y llegas a Ourense y ves la ciudad hecha un desastre. O sea, cuando digo un desastre, tipo que da mucha tristeza ver las imágenes de Gaza destruidas, o las imágenes de países o ciudades donde ha habido guerra, que está totalmente destruida, que lo que se ven son ruinas. Unos amigos nos contaban que estuvieron en Egipto y que era triste ver tanta ruina en la ciudad, que obviamente no es la parte donde visitan los turistas, pero ellos me decían, es triste ver eso y ver la necesidad de los niños y de las personas. El punto es que imagínate ese contexto, que llegas allí y está la ciudad totalmente destruida. ¿Por qué? Porque la ciudad o el lugar estaba protegido por murallas y esas murallas estaban destruidas. Y en la antigüedad, una ciudad sin muros o sin esas murallas era como una casa en el barrio más peligroso del país más peligroso, sin puertas, sin ventanas, es decir, estabas a la merced, estabas a que cualquiera pudiera entrar y estabas expuesto a lo que hicieran un desastre en tu casa, ¿no? Y aparte de eso, tenía un valor importante porque más allá de protegerte del peligro, te sentías vulnerable, humillado, tu pueblo estaba moralmente también destruido, ¿no? Aparte de lo que era la parte de las construcciones. Y esa historia la encontramos, y seguro que muchos ya saben de qué estoy hablando, de Nehemías. Y cuando hablamos de Nehemías, wow, Nehemías. Yo no puedo ser como Nehemías. Sí, pero Nehemías no era un pastor, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era un profeta. ¿Quién era Nehemías? Era el copero del rey. Tenía un cargo muy importante, político, por decirlo de una persona que cualquiera de los que estamos acá podemos tener un trabajo en cualquier área. ¿Vale? No, lo que pasa es que yo no puedo porque a mí Dios no me habla al oído, pues yo no soy profeta. No, Nehemías. Ahora, copero tal vez suena como un camarero de lujo. ¿Cómo se llama el camarero este que anda por allí por las redes sociales que es muy famoso, que hace el Banderas? ¿Cómo? Banderas. Creo que es un camarero andaluz. Él hace un espectáculo. El tío hace unas historias con la bandeja y cómo sirve los tragos y tal. Andalucía está tan famoso que tiene hasta una academia de tal y viaja por el mundo. Bueno, es muy famoso. Entonces, cuando yo leía el copero del rey, o sea, no sé por qué se me vino el bandera, pero no necesariamente esa era la función como tal de este Nehemías. Lo que sí él hacía, y lo que sí era como un jefe de seguridad del hombre más poderoso del mundo en ese momento. Él probaba el vino antes que el rey para que se asegurara que no tuviese veneno, no hubiesen matado al rey. No sé si usted eso en su casa lo aplica. ¿Alguien aplica eso ahí? Cuando su mujer le sirve algo, no, pruébalo tú primero. Si usted hace eso, usted tiene problemas matrimoniales graves, ¿vale? Que por cierto, en febrero tenemos una actividad de matrimonio y de parejas. Así que bueno, vaya agendando esa fecha. Sobre la semana del 14, un poquito más adelante, la siguiente semana del 14, creo que es la fecha exacta. Pero bueno, luego lo avisamos con tiempo. Así que si usted, su mujer prueba tú primero, usted tiene que ir a esa actividad de matrimonio, a esa actividad de pareja, ¿vale? Porque en ese hogar la cosa no está bien. No, mentira, yo sé que eso no ocurre aquí. Ahora, como decía, este copero tenía que probar antes, por si acaso. Es decir, era un hombre de confianza. Era un hombre que vivía en un palacio. Era un hombre que comía los manjares del palacio. Era un hombre que estaba, de alguna manera, cómodo, estaba en un buen puesto de trabajo. Tenía wifi de alta velocidad, tenía iDigi, ¿sí? Y tenía todo allí, tenía todo. Estaba, como digo, cómodo, tenía aire acondicionado, tenía un sofá de estos con una mantita buena y veía Netflix.
O sea, el tío estaba cómodo, en un buen puesto de trabajo. Ahora, llega un momento que, bueno, la cosa cambia un poco. Pero a mí una de las preguntas, antes de continuar con la historia, que yo creo que más me han hecho en el tiempo que llevo sirviéndole al Señor, es ¿cómo sé yo cuál es mi propósito? ¿Cómo sé yo cuál es mi llamado de Dios? ¿O cómo sé yo cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué yo llegué aquí a la tierra? ¿Por qué yo estoy aquí en Obrense? ¿Por qué? ¿Cómo sé yo qué es lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Yo creo que todos nos las hemos hecho. O sea, ¿pero qué es lo que Dios quiere de mí? Eso es una pregunta que si no te la has hecho necesitas hacértela urgente. Y yo creo que una de las cosas que nos guían a responder esa pregunta o esa gran pregunta es ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que mirar o qué has mirado o qué has experimentado que te ha tocado el corazón, que te ha funcionado como un catalizador, como ese combustible, como esa chispa que enciende ese motor? Y tú dices, esto me quema por dentro, esto me llama. Eso es una muy buena pista, eso es una muy buena guía de cuál es tu propósito, de qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Y miren, Nehemías 1, versículo 4 dice, cuando él se entera de toda esta situación, de su nación en ruinas y toda esta historia que les conté al principio, dice el versículo 4 que cuando oí estas palabras me senté y lloré. Dice él cuando se entera de todo esto porque van y le avisan. Y dice, y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, la mayoría de la gente que ve un problema o cuando ve un problema dice qué barbaridad, qué barbaridad. O como dicen mis hermanos los cubanos, qué barbaridad, mano. Nosotros tenemos aquí un cubano faraón, él dice, qué barbaridad. Y, o sea, nos llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mire, la persona que de alguna manera hace esas oraciones tiene el riesgo siempre de que Dios le ponga en lugares donde el corazón se le rompa, se le estremezca. Ay, ¿y por qué me está pasando esto? Lo peor que puedes hacer es si no es pedirle a Dios más bien. ¿Qué está pasando? Mire, yo tengo una pareja amiga, muy buenos amigos. Ellos hace muchos años, su esposa, el esposo, me contaba su testimonio. Como en algún momento de su vida su matrimonio estaba ya se había roto. Se habían separado, no legalmente, pero sí se habían separado. Y él estaba mal, se les había roto el corazón. Él es una persona que siempre quiere alcanzar grandes cosas, pero en ese momento sentía que el mundo, que todo lo que había logrado, se le había ido al piso. Y paralelo, casualidad, había tenido un encuentro con Dios. Entonces él me decía, pero ¿cómo va a ser posible, José Gabriel, si estoy buscando a Dios, si estoy conociendo a Dios, y todo se me vino abajo? Tenía empresas, todas se le vinieron abajo, quebradas. El matrimonio, que era lo más importante, por supuesto, para él, de muchos años, en el piso, quebrado, sus hijos pequeños, un desastre. La vida se le colapsó, la vida se le complicó. ¿Alguien ha pasado en algún momento eso? Que por todos lados la vida se te complica, pero de problemas graves. Claro, en ese momento tú no entiendes y tú no ves que, wow, sí, esto me está rompiendo el corazón, esto es un propósito de Dios, qué alegría. No, obviamente no se ve así, es difícil. Pero él dice que, y en su libro, porque hoy en día escribió un libro de su testimonio, que él llegó un momento que él hizo una oración, y fue lo que hablé al principio muy brevemente, y su oración fue muy específica.
y yo lo apunté porque está muy bien. Él dice, Dios, no cambies a mi esposa, úsame a mí para reconstruir este muro. Dios, dame claridad. Dice, límpiame el corazón, enséñame a liderar, dame sabiduría para construir. O sea, él entendió que todas las oraciones tendrían que ser para él, un cambio para él. Y que ese roto corazón que estaba sintiendo en ese momento, lo estaba llevando a un propósito, a un nuevo comienzo, pero desde cero, donde el pecado ya no era cabida. Porque en el pecado en una relación, llámele como se llame, lleva a destruir todo. Llámele como le llame, a cualquier relación. Y te recuerdo algo más, pareja que estamos acá. En una relación, los dos son parte del problema. No, es que el problema es él, el problema es él, yo. No, los dos somos parte del problema. Pero también los dos tenemos la solución. Pero también cada uno tiene la solución. Amén. No, es que, José Gabriel, no me hables de eso porque mi matrimonio está perfecto, gloria a Dios. Pero igual, eso es como un jardín que hay que siempre regarlo, abonarlo. Le hablo aquí a una persona que necesita mucho abono en casa, ¿verdad, Karen? El tema está en que muchos años después, para terminarle el testimonio de este hermano, de estos amigos, muchos años después, ellos, gracias a Dios, se restauró su matrimonio, fueron ayudados, él, hizo un milagro grandísimo en su matrimonio y hoy en día ellos, Dios ensanchó su territorio, porque ellos no nada más ahora ayudan a otras parejas, que en su momento ayudaron a muchas parejas, pero ya hoy en día Dios sigue ensanchando su territorio porque ahora atienden a parejas en cualquier parte del mundo. Y es una bendición. Pero en su momento fueron quebrados. Pero en su momento el corazón se les rompió. Pero Dios siempre estuvo allí. Pero Dios siempre está allí. Esperando por nosotros, claro. Porque Él es un caballero, Él es respetuoso. Él no se mete si tú no lo llamas. Señor, pero es que esto me rompe el corazón, yo quiero hacer algo por esto. Pues métete, entiende que es propósito, entiende que puede ser un propósito de Dios, entiéndelo. Y Dios ensancha ese territorio a través de esa oración peligrosa, porque en este caso de esta pareja tienen hoy en día un ministerio grandísimo que atiende a muchas parejas, se llama Una Familia Firme, lo puedes buscar por internet, Una Familia Firme. Han sido bendición para muchos matrimonios, pero salieron de su zona de confort, pero pasaron sus procesos y sus luchas. Por eso es que cuando estamos en ese rompimiento, en ese dolor, en ese proceso duro, lo peor que puedo hacer es quejarme y maldecir ese proceso. Sino, Señor, esto es una respuesta, aunque no lo vea en ese momento, es una respuesta de una oración peligrosa. Porque ahí está forjando tu carácter, ahí está cambiando ese corazón duro que a veces tenemos, que no lo queremos ablandar, suavizar, pero Dios está tratando a sus maneras, porque Él sabe más que tú y que yo, amén. Ahora, te pregunto, ¿qué te duele hoy? ¿Qué te duele hoy? Y no vale que me digas, que me duele una muela por aquí, José Gabriel, ¿tendrá que ver eso? No, anda al odontólogo, eso no tiene nada que ver, normalmente no. Me duele un tobillo, no. ¿Te duele ver a tus hijos lejos de Dios? Sí es el caso. ¿Te duele la injusticia de tu trabajo? ¿Te duele tu situación financiera? ¿Te duele algo profundo en tu vida? El mejor consejo que hoy nos pueden dar es que no lo desperdicies. No lo desperdicies. No desperdicies ese dolor. Úsalo como combustible para orar. Yo tengo un gran amigo que me decía, en medio de mi proceso duro que viví, porque fue un proceso difícil y duro, me dice, yo definitivamente, José Gabriel, ahí supe lo que era ser cristiano. Supe lo que era ser cristiano, porque me tuve que meter con Dios en oración. Y no oraciones, Señor, gracias por este día, amén. Esas oraciones que te rompen el corazón. ¿Por qué esperar el día difícil? ¿Por qué comprar el paraguas cuando está lloviendo? Oye, yo voy a tener mi paraguas aquí, Porcia. Y en esta ciudad necesitas un paraguas. Siempre. Antiviento, por favor.
porque si no te va a salir un meme de Silvismeña por allí volando. Por favor, úsalo como combustible. Ese proceso, ese dolor, úsalo como combustible. Ese catalizador es lo mejor que te puede pasar, que entiendo que a veces no es fácil. Pero ese ensanchamiento, esa oración peligrosa, esa respuesta que Dios está pasando, que Dios te está dando, no la veas como una maldición, vela como un combustible para encender esa máquina allí, para que hagas algo mayor de lo que ni te imaginas que puedes hacer en el Señor. Amén. La estrategia, Nehemías 2, dice el texto en el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vio delante de él, que estando ya el vino delante de él, imagínense, yo necesito lentes, gafas, tomó el vino, dice, y lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Bueno, no lo dijo de esa manera. Esos reyes no eran tan simpáticos como yo, ¿vale? Dice, pues no estás enfermo. ¿Por qué estás triste si tú no estás enfermo? No es esto, dice él, ¿no? No, perdón, él dice, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera, dice Nehemías. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué este hombre se asustó? Porque el rey se dio cuenta que estaba triste. Más bien usted puede pensar, no, ay, pobrecito, voy a poner cara de víctima para que me ayude el jefe. ¿Qué tiene? No sé, jefe, me siento mal. ¿Qué pasó? Ven, yo te ayudo. Aquí no funcionaba así. Eso le causaba mala vibra al rey, al faraón. Allí no, ¿qué haces tú triste? Mátenlo. ¿Cómo andas tú así? Literal, no estoy echando chistes, que era así. Dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo vendrás? ¿Y cuándo volverás? Repito, esto no es oficina de empleo, perdón, así es, no. El trabajo, el contrato, permisos retribuidos, días de vacaciones, utilizaste 3 días, ya vengo, jefe, voy, vengo. No, que eso no existía. Tú eras el dueño de esa gente y punto, eres un esclavo, ¿vale? Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Nehemías, repito, va ante el rey, está triste, lo cual estaba prohibido, podías morir por arruinarle ahí la vibra, el aura al rey. Y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué pides? Y quédate con esto, porque en esa oración, el rey hace una pregunta y Nehemías en una fracción de segundo para responder, porque su vida dependía de ello. Entonces oré al Señor de los cielos. Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey. Eso es lo que llamamos una oración flecha, una oración flash. Usted ha orado, Señor, ayúdame. Cuando va manejando, no, Señor, que le sale del corazón porque usted si no hace esa oración se va a morir. ¿Alguien le ha pasado esa oración? Yo una vez conté que se estaba quemando la casa del vecino, no había bombero, no había agua, no había nada, se le quemaba la casa al vecino. Yo, Dios mío, no hay nada que hacer. Salió de mi corazón a hacer una oración. Fuego detente en el nombre de Jesús. ¿Y qué cree que pasó? Se quemó la casa. No, mentira. Se detuvo el fuego. Se detuvo el fuego, milagrosamente. Eso fue una oración que no... Ya va, déjame un momento orar, dame media hora, voy y vengo. No. Aquí tu vida depende de esa oración veloz que ocurrió así, que no me la esperaba, que eso se estaba quemando. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Por favor, ayúdame. Ese último segundo, ¿qué debo hacer? Corro, me quedo, salgo, brinco, salto. Es la oración flecha. Por cierto, ¿vieron al Nehemías de allí? ¿No lo vieron?
Hay que despedir entonces al señor de multimedia. Miren ese Nehemías, de Nehemías moderno, de copero a constructor. ¿Ah? ¿Te habías visto un Nehemías así? Es un gladiador, ¿verdad? Señor, ayúdame. ¿Cuánto duró esa oración que hizo ese hombre allí? 2 segundos, 3 segundos. Nada. Dame gracia, socorro. Eso le llamamos oraciones flechas. A veces pensamos que la oración peligrosa tiene que ser eso, 1 hora en un cuarto oscuro con música de fondo, déjame prepararme. Oh, a veces tiene que ser, ya responde, Señor, ora. Esa oración que necesitas hacer justo antes de contestar esa llamada difícil, justo antes de entrar a la oficina del jefe. Tengo que hablar con el jefe. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y abres la puerta allí. Justo antes de disciplinar a tu hijo adolescente que te sacó de quicio. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame. Nehemías oró y Dios le dio el favor. Y Dios le dio el favor. El rey le dio permisos, madera, escolta. Le respondió todo lo que necesitaba. Y más. Y el hombre llega a Jerusalén y ahí la cosa se pone real. Él no dijo, bueno, oremos para que las piedras se levanten solas. No. Él organizó, él planificó, él trabajó. Él levantó todo lo que tenía que levantar. Hizo todo el trabajo que tenían que hacer. Porque la oración peligrosa también requiere de suelas de zapatos. Requiere de sudor. Como decíamos, no puede ser tan fácil. No, hay que lucharlo, hay que trabajarlo. Señor, prepara, ensancha mi territorio. Pues tenemos que estar preparados para comprar esas herramientas. Amén. Ahora llega unos personajes nuevos a esta historia. Sanbalá y Tobías. ¿Alguien los ha escuchado? Como siempre, normal, en medio de tus procesos, en medio de tu día a día, vendrán conflictos, vendrán situaciones. Es normal, eso es normal, pero que eso no te detenga. Eso es parte también de la vida. Tan pronto como Nehemías empezó a poner sus ladrillos, empezó a hacer sus historias, aparecieron esos 2 personajes. Yo no sé, no, ese señor no sé por qué lo dibujaron allí, pero bueno, es un perrito de ellos 2 que tenían por ahí paseando. Es un lobito. Estaba un poco enfadado también. Ahora, estos pares, Tobías y Sanbalá, eran los haters modernos, ¿sabes? Y dice en Nehemías 4:3, dice, ese muro, les dicen estas joyitas, dicen, ese muro que están edificando es tan débil que si se sube una zorra, lo derriba. Ah, bueno, esa era la zorra que estaba ahí. Yo no sé si te ha pasado, pero en el momento que tú decides hacer algo, siempre llegan esos amigos, entre comillas, que para qué vas a hacer eso, que eso no lo sabes hacer, que tú no eres suficiente, que acuérdate que tú fracasaste en el pasado, que acuérdate que y aquello y lo otro, y quién crees tú que eres, y el tal y tú y pal. Y insisto, y puede ser un amigo que ahora ve que estás viniendo a la iglesia, y que ahora te crees muy santo, que ahora vas los domingos a la iglesia. Ay, sí, el santito, ahora va el domingo a la iglesia. Y tiene que ver una cosa con la otra. Esos son esos Tobías y Sanbalá. Hazle caso omiso a esos amigos que no te están ayudando a acercarte a tu propósito. Eso, lamentándolo mucho, a veces no son buenos amigos. Pero ¿sabes por qué de alguna manera lo estaban atacando? O porque en algún momento también a ti te están atacando. Porque tú estás avanzando. Y lamentándolo mucho, la envidia existe. Cuando esos supuestos amigos ven que tú estás avanzando, que tu vida está mejorando, que te sientes mejor, que estás conociendo, entonces vienen esos amigos para querer meterte piedra del tropiezo y no te vean avanzando. Porque lamentándolo mucho digo, la envidia existe. Y como dice un amigo, nadie patea un perro muerto. Nadie le da una patada a un perro que está muerto. Te le da una patada a un perro si lo viene a morder, ¿no? Pero si está muerto. Ahora, también es cierto que hay que preguntarnos, oye,
cuando empiezas a construir o a reconstruir tu vida, tu pureza familiar, a decidir hacer las cosas mejor, tu familia, lamentándolo mucho no, que es así, el infierno se pone nervioso. El infierno se pone nervioso. El enemigo se pone nervioso. Y ahí es donde tenemos que ajustarnos a esas armas espirituales y orar. Y seguir orando y clamando. Amén. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías cuando llegaron estos personajes? Se bajó de su obra que estaba haciendo y se fue al Facebook a comentar, ¿no? Y a responderle a todos esos haters allí. Se fue al Instagram, yo también le voy a responder, él me va a escuchar. No hizo nada de eso. Una respuesta sabia que todos deberíamos memorizarla y guardarla en nuestro corazón. Dice Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y alguien necesita escuchar esto. Tú tienes una gran obra. Tu matrimonio es una gran obra. Dígame a eso. Tu sobriedad es una gran obra. Tu juventud ilustre, que tiene que ser digna, es una gran obra. Tu tiempo de soltería, los que están solteros aquí, es una gran obra. Que tienes que luchar, que tienes que trabajar. Tu noviazgo, los que tienen novios aquí, novias, es una gran obra. Con límites, con respeto. Es tu gran obra. Para que mañana nadie te señale, ni te condene, ni te diga nada. Yo tuve un noviazgo ilustre. Esa es mi gran obra en este momento. Tu gran obra. Criar a nuestros hijos, criar a tus hijos en el camino de Dios es tu gran obra. No, ellos no quieren venir a la iglesia. Yo los dejo. Que ellos decidan. Que decidan cuando tengan 18 años y ellos se mantengan. Es un humilde consejo. Que ellos decidan cuando, sí, no paguen su alquiler y su comida y vale, tomen sus decisiones. Pero mientras tanto, vamos a conocer, vamos a congregarnos, vamos a leer la Biblia, vamos a tener un momento devocional todos los días. Todos los días, todos los días. Esa es tu gran obra, iglesia. Familia que estás aquí. Todos los días, dedícale 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, lo que tú quieras, pero dedícaselo a tus hijos. Abrir la Biblia y leerla juntos. Y explicarle 2 palabritas. No, es que mi bebé tiene 3 meses, 5 meses. Ese está entendiendo. Ese está entendiendo también. Yo no tengo hijos, ¿sabes? Yo no tengo que hacerlo. Hazlo con tu pareja. Yo no tengo pareja. Hazlo solo. Pero hazlo. Tu relación con el Señor no depende del domingo. Es tu intimidad, es tu tema con Dios. Y esa es tu gran obra del día a día. Y hay que dedicarle ese tiempo. Es importante. Voy a esperar que llegue la gran tormenta y ¿de dónde me agarro? No tengo ni el paraguas. No, yo estoy afianzado sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Criar tu grupo pequeño. ¿Quién tiene aquí grupo? ¿Quién está en un grupo? ¿Quién está llamado a liderar un grupo? Esa es tu gran obra también. Esa es tu obra. Esa es tu obra que Dios te entregó. Y todos aquí estamos llamados a eso, a compartir esas buenas nuevas. A ser de bendición para tantas personas. Esa es tu obra, iglesia. Esa es tu obra. Ese uno más en el 2026. Ese desafío. Esa es tu obra. No te bajes. No te bajes. No te bajes al nivel de los críticos, a los opinadores. No te bajes así como hizo Nehemías. No te bajes al nivel de la distracción. No te bajes menos aún al nivel del pecado. Ay, pero es un solo día, es un solo mensajito, es una sola paginita. No te bajes. Eso trae consecuencias. Y no tiene nada que ver con religión. Es vida. Y Dios nos dio, y Jesús nos dio vida en abundancia. Amén. Cuando usted y yo estamos ocupados o demasiado ocupados, o debemos estar demasiado ocupados construyendo esa obra que Dios nos dejó, no hay gente que nos esté distrayendo. No hay tonterías que nos esté distrayendo y nos llamen a bajarnos. No te bajes, lo repito, no te bajes. Ora, métete en modo de guerra espiritual. No te bajes. Reprende, pero no te bajes.
Reprende, pero no te bajes. ¿Qué es eso? Reprende. Si es la primera vez que yo vengo a una iglesia, yo no entiendo eso. Clama más que nunca a Dios. Señor, ayúdame a no bajarme. Por favor, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Ese gran trabajo que conseguiste, qué bueno por él. Pero que no te aparte del propósito que tienes. Ese gran chico que conseguiste, esa gran chica, qué bueno. Eso es natural, eso es ley de vida. Pero que los dos remen al mismo lugar, en los límites del respeto. No te bajes. No te bajes. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Es posible? Sí es posible. Y termino con esto. Ahí tenemos una imagen. La gran imagen, la espada y las herramientas. Y eso lo enseñó este señor que estamos hablando, Nehemías. La oposición en ese momento se puso tan fuerte que amenazaron con matarlo. La gente tenía miedo. Somos humanos, normal tenemos miedo. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Detuvo la obra? No. ¿Ignoró la amenaza? Tampoco. Hizo algo que yo llamo brillante, interesante. Dice el versículo 17 del capítulo 4. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y quiero que visualices eso. Una mano construyendo y una mano peleando. Una mano construyendo y una mano peleando. Y esa es la imagen del creyente, de usted y de este señor que está aquí, de esta persona, para este 2026. Creyentes, gente, discípulos de Dios maduros para este 2026. No podemos solamente construir y ser ingenuos ante un ataque o ante el ataque espiritual que sufrimos todos los días. Pero tampoco todo la excusa puede ser en una mano peleo y en la otra también. Pero no me bajo y no me desenfoco. No me bajo y no me desenfoco. Mire, podemos solo pelear y reprender el diablo sin construir nada práctico. Tampoco es la idea. Exactamente. No, yo solamente voy a orar y a orar. No. Vámonos a la práctica. ¿Cómo me como esto en el día a día? José Gabriel, ¿cómo es esto? Porque bueno, aquí, vale, ¿cómo es eso que ellos construían y peleaban con la otra mano? ¿Cómo eso yo lo llevo a mi día a día? Porque obviamente usted y yo no estamos en medio de una batalla literal con una espada ni nada de eso. Padres de familia que estamos acá, con una mano trabajamos para traer el sustento a nuestra casa, a nuestro hogar. Y con la otra mano tenemos la espada de la oración, bendiciendo a nuestros hijos, a nuestra familia. Nada como la oración de un padre por sus hijos, cubriendo y bendiciendo tu hogar. Hay malas influencias allá afuera. No para tenerlos en una burbuja. Ay, que no les pase nada. Queremos que no les pase nada, que Dios los guarde siempre. Pero hay un mundo afuera. No pertenecemos a ese mundo, pero estamos en ese mundo afuera. Pero los padres tenemos la responsabilidad. No, yo solamente me dedico a trabajar. Lo mío es trabajar. Cuando tengas 17, 18, 19, te vas a arrepentir de solamente haber trabajado y no haberle dedicado un tiempo de oración, de calidad. Esa es tu espada, esa es tu herramienta. Padres, madres de familia que estamos acá. Yo soy estudiante. Con una mano yo estudio con excelencia. Con una mano me dedico a construir lo que mis padres, el sacrificio que están haciendo para estudiar y para levantar esa carrera universitaria, esos estudios que necesito hacer. Pero con la otra mano peleas con esa presión que seguramente estás viviendo en tu grupo de trabajo, de estudio, esa tentación del amiguito, de la amiguita, del otro que me dice que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a salir, prueba aquí, prueba allá, eso no pasa nada un día. Hay que pelear contra eso también, jovencito que estás acá. Porque lamentándolo mucho existe. Pero es tu responsabilidad también. Pelear eso, pelearlo. Empresarios que estás aquí. Personas que tienen sus negocios, tienen sus trabajos. Con una mano haces negocios con integridad. Para que tú puedas dormir tranquilo.
Yo me duermo tranquilo porque yo no he estafado a nadie. Yo no ando robando a nadie. Yo no ando haciendo malos negocios con nadie. Yo puedo dormir tranquilo, tengo paz. Yo con esa mano, con una mano, empresario, hermano que estás acá, yo con una mano construyo lo que tengo que construir. Hago mi trabajo como Dios me mandó a hacerlo. Y eso está muy bien. Pero con la otra mano tengo que pelear en oración por la avaricia. Porque siempre queremos más. No, yo más, yo. No, pero ya va. Pero no te bajes, enfócate aquí. No, pero espérate que tengo que hacer lo otro. Tengo que hacer lo otro. Cuando te das cuenta, lo principal, lo más importante, lo perdiste. Se lo digo por experiencia. No se lo digo porque lo leí en un libro. Pero la avaricia, el orgullo siempre está allí. Siempre está allí tocando la puerta. Siempre está allí tocando la puerta. Necesitamos pelear con eso. Y eso en nuestro día a día, y puedo tener muchos más ejemplos, porque cada quien lo tendrá, es como yo me como esto. Pues claro, yo no estoy peleando con personas ni nada, con espadas, pero tenemos nuestras luchas espirituales que existen todos los días, querida iglesia. Y hay que pelearlas, hay que lucharlas. Y esto, como muchos saben, el final de esta historia, lo que parecía imposible. El muro se reconstruyó en 52 días. Fue reconstruido, fue un milagro. La dignidad fue restaurada. Impresionante todo lo que ocurrió. Nehemías logró hacer ese gran equipo. Hicieron ese gran trabajo, enfocados en lo que estaban haciendo. Gracias a esa oración que en algún momento fue un peligro, pero Dios lo honró, Dios lo bendijo. En 52 días lograron el objetivo, algo impensable. Y el final, y lo que quiero que te quedes, es que dice el texto en el capítulo 6, versículo 16, dice, temieron y se sintieron humillados. Los enemigos, obviamente al ver esto, el Tobías y el Zambalá y el combo completo y el lobo que estaba por allí también, dice, vieron esto, temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Tu restauración será un testimonio para otros. ¡Wow! ¡Qué grande es el Dios de esta gente! Tu prosperidad, tu generosidad será el testimonio de lo grande que es nuestro Dios. Oye, esta persona sí es generosa, esta persona sí ayuda. Mire, termino con esta historia. Me contaba un amigo, casualidad, nos estábamos comiendo juntos y dijo, ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Y al fin estoy trabajando en el trabajo que siempre quise, que siempre anhelé, que siempre fue mi oficio de toda la vida. Y yo, ¿verdad? Qué bueno. Y él me cuenta, a mí me encanta cuando escuchar a la gente las historias de superación de las personas, cuando se levantan. No, comencé haciendo esto y ya hoy en día, gracias a Dios, tengo un mejor trabajo. Qué bueno, me alegra eso. Y su historia me pareció súper interesante. Pero ¿cómo conseguiste ese trabajo? Porque, o sea, como él lo contaba, no, el jefe, muy buena persona, me contrató, me está ayudando con un tema de unos cursos, me paga la comida, me paga un buen salario. O sea, ¿sabe? El trabajo soñado. Y él dice pero ¿cómo conseguiste ese trabajo? Me dice, no, ¿sabes que un día vengo en mi coche y veo una persona que está accidentada allí, que no sabe cómo, o sea, una rueda pinchada, tenía un lío ahí con su coche. Y él llega y dice que se aparca para ayudarlo. Pero a esta persona le pareció sospechoso. Como que viene esto a ayudarme a qué. Mira, ¿necesitas algo para ayudarte? Tal. No, pero ¿por qué tú me vienes a ayudar? No sé. Te vi, quise ayudarte. No te estoy cobrando. O sea, no es para cobrarte. Y él me cuenta que en ese momento no tenía trabajo, la estaba pasando mal. Epa. Se pegó. Y dice que cuando él la persona va a ayudarla y el Señor se deja ayudar, porque al principio le pareció muy sospechoso, lo termina de ayudar, le cambia tal, lo ayuda y le dice, ¿pero por qué me está ayudando? No sé, porque me salió a ayudarte, yo soy así. Y entonces, claro, bueno, termina todo eso y le dice, y sale la conversación, mira, pero ¿tú de qué trabajas? No tengo trabajo. ¿Y por qué esta empresa es suya? Y le dice, sí, yo soy el jefe. Ah, ok. ¿Y tú quieres trabajar? Sí, yo quiero trabajar. Llámame, yo mañana te llamo, dame tu número y yo mañana te llamo. Y así fue, al día siguiente lo llamó, le dio el trabajo
Y bueno, hoy en día está contento y feliz trabajando en su empresa. ¿Todo salió de qué? De un corazón generoso de querer ayudar a otro. Se paró a ayudarlo y resulta que en esa generosidad de ayudar, Dios le abrió una puerta gigante. Esas son historias que yo creo que Dios tiene que estar en el asunto. Porque es como que te ponen a prueba, yo voy a mi casa, yo estoy cansado y yo me voy a parar a ayudarlo. Y resulta que ahí tenía la bendición. Resulta que ahí estaba la bendición. La oración peligrosa no es solo bendíceme, bendíceme. La oración peligrosa de hoy es: Señor, dame la espada, dame la herramienta de construcción y que no se me olvide que esto es para bendecir a otros. Y que no se me olvide nunca que esto es para bendecir a otros. Amén. Tú eres la respuesta para muchísimas personas y Dios te quiere ayudar en eso. Te puedes poner de pie un minuto y terminamos.